desesperante para muchos sectores ya de la población. Sobre todo, la crisis está golpeando a todo el mundo y a todos los territorios, pero Andalucía con mucha más fuerza, con mucha más violencia, por la situación de atraso económico, su desarrollo que tiene esta tierra, y también a unos sectores, sobre todo los sectores de los parados, los jóvenes y las mujeres. Eso es lo que están sufriendo más duramente esta situación de crisis económica, o llamado crisis, que más que crisis una estafa que la están utilizando para arrebatarle al pueblo todos los derechos conquistados en los últimos 30 años. Es decir, nosotros en esta tierra tenemos un 34% de paro. En las oficinas del INE en este momento, en el SAE, Servicio de Empleo, tenemos 1.400.000 demandantes de empleo, según la Junta de Andalucía. En algunas comarcas de Andalucía estamos situados entre un 40 y un 50% de paro. Hay una situación, o se está dando una situación en muchos sectores, en muchos trabajadores o familias de Andalucía, que realmente es insostenible. Hay 400.000 familias, según datos oficiales, que ninguno de sus miembros que todos sus miembros están en paro. 400.000 familias. Tenemos 350.000 familias que ninguno de sus miembros están percibiendo ningún subsidio, ninguna protección social. 350.000 familias. Estamos viendo en muchos pueblos y en muchas comarcas de Andalucía donde la gente recurre a Cáritas, recurren a la Cruz Roja, recurren a la iglesia o a los servicios sociales de los ayuntamientos. Hay ayuntamientos con 7 o 8.000 habitantes donde 100 familias contabilizadas, según Cáritas y según los ayuntamientos, todos los jueves o todos los viernes de cada semana tienen que ir por artículos de primera necesidad. Por eso este sindicato, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, desde hace ya mucho tiempo viene luchando. Desde el 2008 empezamos a señalar a los culpables de la crisis, los responsables, culpables los banqueros, por el tema de las hipotecas basura y por el tema de un descontrol económico donde han hecho con los dineros lo que le ha dado la gana. No había ningún control público, ellos se han llevado dinero a paraísos fiscales, o lo han malgastado, o han dado hipotecas sin ningún sentido. Lo cierto es que se han quedado sin liquidez, también por los grandes salarios con los ejecutivos, también por esas pensiones millonarias que se ponen cuando se jubilan, algunos con 3 millones de euros al año por jubilarse. Pues esa situación que se ha dado del control de los bancos y también los gobiernos por permitirlo. Los gobiernos por permitirlo. En esa finca son 400 hectáreas. Ocupamos también 24 de julio de este año la finca La Turquilla, en Osuna, que es propiedad del patrimonio del Estado, la gestionan los militares, una llegada militar, la han ocupado, aquí nos expulsaron a los 18 días, aunque volveremos, evidentemente, ya hemos comenzado a devolver otra vez a esa finca, reclamándola para las cooperativas de los trabajadores. El día 7 de agosto ocupamos simbólicamente 2 grandes supermercados, Carrefour en Cádiz y Mercadona en Sevilla, 2 pueblos, Arco de la Frontera y Écija. Fundamentalmente esas 2 ocupaciones pues le han dado la vuelta al mundo. Posiblemente que las lentejas tengan muchas calorías, tengan mucho hierro, mucho potasio y le han dado la vuelta al mundo, pero lo cierto es que eso era simbólicamente para protestar por la situación económica que se vive en esta tierra, en Andalucía. Y para decirle a todos los españoles y para decirle también a todos los europeos y al mundo que en la Europa del siglo XXI, en la Europa de los derechos humanos, de las libertades, de la democracia y del desarrollo, hay familias que pasan hambre hoy, en el siglo XXI. Familias enteras, familias que les dan vergüenza incluso acudir a los ayuntamientos, les dan vergüenza acudir a la Cruz Roja o a Cáritas para pedir comestibles porque nunca lo pidieron. Y sobre todo porque hay una dignidad enorme en los trabajadores cuando ven que no tienen nada y tienen que recurrir a la limosna. Entonces ocupamos todos los supermercados, que por cierto el gobierno, algunos ministros, hablaron de que, bueno, hablaron de banderismo, hablaron de Robin Hood, hablaron incluso de desprestigiando nuestra lucha, nuestra protesta, incluso pusieron muchos voceros en los medios de comunicación, muchos voceros de la burguesía, intentando desprestigiar, criminalizar y ridiculizar esta lucha. Se nos volvió en contra porque la opinión pública cada vez ha estado mucho más pendiente de lo que estábamos diciendo y de la realidad económica de Andalucía que de lo que decían. Es decir, nosotros tenemos la certeza que durante ese mes del verano de muchas casas se sacó a la Belén Esteban y se metieron a los banqueros y se metieron evidentemente el debate sobre la situación económica, política que pasa en esta sociedad. Incluso nosotros tenemos que decir que esas acciones
aunque parezcan un poco recomolescas, esas acciones han permitido que el gobierno prorrogara la ayuda de los 400 euros. Esas acciones posiblemente han posibilitado que el gobierno tenga que sacar una normativa diciendo que los alimentos, cuando caduque, antes de caducar, sean repartidos en los bancos de alimentos. Sí, esas acciones han posibilitado que el 15 de este mes pasado hubiera una gran movilización en Madrid. Esas acciones, en cierta manera, han posibilitado que el día 25 en Madrid el Parlamento se reuniera miles de personas, y en Andalucía también. Esas acciones han levantado durante todo el verano un debate político y económico, o un debate social en toda la sociedad. Y nosotros lo que pretendemos fundamentalmente con estas acciones es que la gente se dé cuenta que los culpables de la crisis económica son privados, que el 75% de lo que se debe son iniciativas privadas, que lo público solamente hay un 25% de esa deuda. Y además queremos también que la sociedad entienda que la deuda no se puede pagar, es impagable. Igual que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, le han estado condonando, de cierta manera, pagando esa deuda que contrajo con los ciudadanos europeos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, iniciada por Hitler. El año pasado terminó de pagar el último recibo que se le impuso. Creo que han estado no sé cuántos años, pero desde el año 45 hasta la fecha, no sé ahora mismo los años, pero el año pasado terminó de pagar. No se le puede poner la traba o el pie en el cuello a una sociedad diciéndole que hay que pagar la deuda en 3, en 4 o en 5 años. Esa deuda que la sociedad ha generado, que es privada, que no es pública, pero aunque fuera privada y tuviera que asumirla lo público, es impagable en el tiempo récord que quieren estar ahí. Si la tenemos que pagar esa deuda, significa que ni los servicios sociales, ni la sanidad, ni la educación, ni las carreteras, ni los programas de fomento de empleo, ni el paro, todo eso puede caer. Y además, si nos recurren o si se nos rescatan, nosotros entendemos que los rescates, cuando se rescata a alguien de un incendio, es para rescatarlo y salvarlo, para rescatarlo de una que se está ahogando, una persona, o de un terremoto, es para rescatarlo y salvarlo. Sin embargo, el rescate que se plantean, aunque todavía no está claro si nos van a rescatar o no, pero evidentemente, seguramente después de las elecciones gallegas y vascas, venga ese rescate, el rescate significa sacrificio más para el pueblo. Es decir, porque lo que hay que pagar es la deuda, y hay que pagar los intereses del dinero que se pone en la mesa. Y como los bancos alemanes y franceses en este caso, que son los que están dirigiendo la economía, les interesa evidentemente seguir engordando y aprovechando la crisis para seguir teniendo beneficios, seguramente esa situación será mortal para el pueblo de España. Es decir, nos atacarán los desempleos, nos atacarán el PER y el subsidio, irán por la boquilla tuya de la independencia, el tema de la sanidad, el tema de la educación, irán fundamentalmente a quitarnos todos los derechos para pagar la deuda. Y por eso nosotros en esta marcha que hemos hecho durante todo este tiempo era alertando, descubriendo los culpables y sobre todo que hay una política equivocada del señor Rajoy en este caso, y antes del señor Rodríguez Zapatero, ahora el señor Rajoy, mucho más equivocada, donde todos los planes que están poniendo en marcha no hay ninguna perspectiva de avance económico. Todo lo contrario, desde que el señor Rajoy, 600.000 parados más. Las acciones del SAR en Mercadona ha creado más puestos de trabajo que el señor Rajoy, porque han tenido que contratar a más de 200 vigilantes. Bueno, es anecdótico, pero la verdad es que la realidad es que esa ocupación ha posibilitado mucho más puestos de trabajo de lo que dijo el señor Rajoy, que iba a crear 2 millones o 3 millones de puestos de trabajo si le dábamos confianza y había un cambio de gobierno. Todo lo contrario, ha hecho todo lo contrario de lo que dijo. Incluso dijo el tema del IVA, que lo iba a subir, el tema de los impuestos, ha hecho todo lo contrario de lo que dijo. Por lo tanto, los partidos ofrecen una cosa en la campaña y hacen otra cuando están gobernando. Por lo tanto, se sitúa en la ilegalidad política y moral, ética y moral, en la ilegalidad. Y el pueblo está legitimado para salir a la calle y plantearle al gobierno que no se puede seguir por el mismo derrotero. A las cooperativas. Hay más de 20.000 hectáreas en la Junta de Andalucía que se tienen que poner en marcha para las cooperativas de trabajadores de los distintos pueblos. Si no las cooperativas, a los ayuntamientos, para que a través del PER se hagan incluso proyectos que generen riqueza y empleo. Cuarta medida. Estamos planteando los desahucios. No podemos permitir que las casas se le quiten a una familia. Ya le han quitado el trabajo, si le quitan la casa, se tienen que ir a un puente. No se le puede quitar la casa a la familia. Por todas las cosas, cuando los bancos
requieren la vivienda por impago, el banco no hace liquidez con esa casa. Porque si la vendiera al día siguiente o a los 3 meses siguientes la pudiera vender, hiciera liquidez el banco y ese dinero del banco lo pudieran prestar a una pequeña empresa o a un autónomo para que activara su economía, todavía se podía comprender las acciones de los bancos. Pero quitar una casa, cerrarla, llenarla de telarañas y a esa familia dejarla sin nada, eso es un crimen. Y eso no se puede permitir. Entre otras cosas porque las personas que tienen casas de hipoteca la tienen porque los bancos se la dieron, porque antes tenían una garantía y si ahora no tienen esa garantía, no tienen nómina o no tienen posibilidades, no se les puede quitar. Si un trabajador tiene un ingreso de 400 euros, por lo que sea, solamente de 400 euros, que pague en base a 400 euros. ¿Cuánto? El 10%, el 15% de los 400 euros, pero no más. Y que la hipoteca, en vez de estar 25 años, es 30, 40 o 50, pero no se le puede quitar una casa a una familia, dejarla totalmente sin nada. Y la quinta cuestión que estamos planteando es, en Andalucía, el requisito para los trabajadores del campo, que hay 200.000 personas cobrando el suyo horario, es que las 35 jornadas como requisito para cobrar el subsidio de la renta agraria se eliminen. ¿Por qué se tiene que eliminar? Porque en el campo se ha convertido en una fábrica sin techo donde llega todo el mundo. Llegan los que se fueron a la construcción o a la costa, han vuelto al campo. Los que estábamos aún en el campo, más los inmigrantes que ocuparon el espacio de los que se fueron, nos juntamos todo el mundo en el campo. Y en muchos lugares de Andalucía, en la mayoría de los sitios de Andalucía, a excepción de la Fresa en Huelva, Invernadero en Almería, no consiguen los 35 jornales para tener derecho a la renta agraria, subsidio agrario. Por lo tanto, pedimos la eliminación de ese requisito. Y después hay 2 medidas más. No a los recortes, porque no queremos que se recorte en sanidad, en la educación, porque lo que se busca es la privatización y sobre todo el prejuicio de nuestros hijos que tienen que estudiar a la hora de tener acceso al colegio y tener acceso a la universidad será mucho más costoso y mucho más difícil. Y sobre todo, hoy hay un dato en toda Europa que es el fracaso escolar más importante de toda Europa es España. Y no podemos permitirnos el lujo que nuestros jóvenes no estudien, no se formen, no tengan una formación fuerte para ser competitivos en todos los lugares. No a los recortes. Y el segundo bloque, no al pago de la deuda. Si la deuda es nuestra, no podemos pagarla. Es decir, cualquier tienda en Huelva ciudad o en cualquier pueblo de Huelva, un bar, una tienda, un comercio, cuando esa persona se arruina, nadie lo socorre. Nadie le da dinero. Tiene que cerrar su establecimiento y se acabó. ¿Por qué a los banqueros, que son los que han generado la deuda, hay que darle dinero? No entiendo por qué hay que darle dinero a los banqueros. Entonces nosotros nos oponemos al pago de la deuda. La marcha, que va a comenzar el lunes, que ahora el compañero dirá sobre todo en el recorrido, empezamos en Moguer, nos vamos también a San Juan del Puerto, de San Juan del Puerto a Triguero, de Triguero pasamos a Gibraleón y de Gibraleón entramos en Huelva, donde en la subdelegación del gobierno tenemos pensado llegar sobre las 7 de la tarde. 7 menos cuarto de la tarde, llegará al día siguiente la marcha aquí a Huelva. Y lo que sí estamos planteando, que la marcha no es del ZAR. La marcha es una marcha obrera de todos los sectores. Y además nosotros lo que estamos reivindicando es para la pequeña empresa, para los campesinos, para los autónomos, estamos reivindicando para los parados, para los pensionistas, para los jóvenes, que estamos en un 55% de paro de los jóvenes, para los parados en general, para los funcionarios porque le están recortando, para el tema educativo, para todo. Esta es la marcha de la dignidad, de la protesta, sobre todo de todo lo que están haciendo los gobiernos y nos tenemos que oponer. Y sobre todo estamos planteando en la marcha y en todos los lugares un frente común del 90% de la población. Decimos nosotros, cuando el paro se cuela en una casa, no importa si eres del PP, si eres de Izquierda Unida, si eres del PSOE o si eres del PA o de otro partido. Se cuela en tu casa y realmente hace que tú y tu familia vivan una situación dramática. Por lo tanto, aquí no caben ya los partidos políticos, ni caben las banderas, aunque todo el mundo puede llevar banderas. Aquí lo que cabe es unir el 90% de la población. Esto es una ola gigante que se está llevando por delante todos los derechos. Lo que era impensable están tocando a todo el mundo, pensiones, funcionarios, está tocando a todo el mundo. Y por lo tanto todo el mundo, ese 90%, tenemos que decirle a estos gobiernos que se están equivocando. Porque si no se estuvieran equivocando,
no estaríamos tal como estamos, cada día peor. Sobre todo hay 4 países en Europa que cada vez estamos peor, que es Grecia, que es Portugal, que es Italia y que es España. Casualmente fueron los 4 países donde a nivel futbolístico llegamos a la final de la Copa de Europa. Esa especulación tan grande que hay, y esas evasiones de capitales, y esos deportistas nuestros que cobran tanto, que resulta que después se lo llevan a los paraísos fiscales y no pagan impuestos, se lo están permitiendo todos los gobiernos. Estos gobiernos son los responsables, culpables, los banqueros, los adinerados y responsables los gobiernos porque legalizan el robo. Es decir, lo que ha dicho el Partido Popular clama al cielo. Decir, por ejemplo, que todo el que ahora declare sus impuestos le van a perdonar el 90% de los impuestos a los grandes capitales porque no habían declarado de aquí para atrás, eso tiene delito. Si eso, legalizar eso es un delito. Porque cualquier trabajo que no hace la declaración de la renta o hace algún truco de declaración de la renta y te cogen, poco más o menos te llevan a la cárcel. Y sin embargo se le quiere perdonar al capital miles y miles de millones de euros. Es decir, el Banco de España, según di cuenta, en lo que va de año han desaparecido 250.000 millones de euros de España. Se han evadido 250.000 millones de euros. Porque claro, no hay garantía económica, no hay confianza y el dinero que está guardado en muchos lugares, el dinero negro, el dinero guardado, se lo están incluso llevando a otros lugares. Hace 4 días estuve yo en Suiza y daba vergüenza que en Suiza hablan de un 2% de paro y todos los escaparates que hay en Ginebra, que yo vi en Ginebra, eran relojes y bancos, relojes y bancos. Y en esos lugares es donde se mete todo ese dinero negro que nadie controla y ahora al pueblo se le quiere quitar todos los derechos. Al pueblo se le está machacando vivamente. Lo están convirtiendo, esta situación es como una especie de muerto que realmente empieza a oler ya por todos los sitios. Y hace falta que nos levantemos toda Andalucía para decirle a este gobierno que eso es lo que pretendemos con la marcha obrera que la iniciamos el lunes aquí en Huelva. ¿Por qué se ha tardado tanto en hacerla en Huelva? Se ha tardado por el tema de otras campañas de lucha que teníamos, otros compromisos, otras luchas pendientes, el trabajo, por ejemplo, de la aceituna de Morín, de Verdeo, que empezó en la provincia de Sevilla, donde también viene gente a la marcha, en fin, algunas cosas que hemos estado viendo también. Gordillo que estaba también malo, queríamos que viniera a la marcha, en fin, toda una serie de cosas que era muy importante tenerlo en cuenta. Lo estuvimos hablando con los compañeros de Huelva, dijeron que sí, que no había ningún problema, que se atrasaba y por eso lo hemos planteado para esta fecha. Esa situación de riesgo ya la han llevado en una ocasión a verse con los tribunales. ¿Eso le frena para que en Huelva se hagan alguna medida? Hombre, evidentemente, cada vez que hacemos una acción están ahí los tribunales, están los jueces, están las bolsas, pero bueno, somos conscientes de que eso nosotros no hacemos ningún mal a nadie y además todo es pacífico y todo es simbólico. En estas marchas todas son cosas simbólicas. Cuando ocupamos un banco, no lo ocupamos el banco para quedarnos con el dinero, ni para robar dinero, ni para poner un directivo nuevo, simplemente lo ocupamos para señalar que los banqueros son culpables de toda esta situación. Entonces, pensamos nosotros que, aunque jurídicamente aparezca como legal, éticamente y moralmente creo que lo que hacemos es correcto y es justo. Es lo mismo cuando hicimos los Carrefour y el Mercadona. Decía un robo va con la cara tapada, va de noche y se oculta de todo el mundo. Nosotros lo hicimos de día, con la prensa delante, con la cara descubierta y no era para nosotros. Se lo entregamos a ayuntamientos pobres de la comarca y se lo entregamos a vecinos pobres de algún barrio de Sevilla, donde le entregamos los 12 más 8, los 20 carros de comida que eso al fin y al cabo en un término económico podía costar 2.000 euros los 20 carros, si acaso, ¿no? Porque eran artículos todos de primera necesidad.